Cordial saludo, bienvenidos a La Dirección, el espacio donde traemos las noticias de hora 13 y las analizamos con conocedores, con expertos y como en este caso con el candidato al Consejo de Medellín, Alejandro Arias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias mi querido Fernando, a todos los que nos ven hoy a través de Hora 13. Me encanta siempre hablar, tertuliar de la vida, de política, de lo que está pasando pues por estos días, de lo que va a pasar el domingo, y así que muchas gracias por la invitación. Hablemos de esa propuesta, de esa plataforma propositiva que usted tiene para el ciudadano, como quiera que la intención es ganar el voto de todos los medellinenses para el Consejo de Medellín. ¿Cuáles son las propuestas de Alejandro Arias? Bueno, Alejandro Arias es primero un enamorado de esta ciudad. Cuando uno está enamorado de alguien, uno hace hasta lo imposible por conquistar esa persona. Y esa es como la razón por la que me da aspirar al Consejo de Medellín, por un acto de amor. Yo quiero entregarle mi energía y mi capacidad de trabajo para que a Medellín le vaya bien. Yo siempre he sido un joven emprendedor, he trabajado por el desarrollo económico de la ciudad, junto con los gremios, como empresario, como emprendedor, y también tuve la oportunidad de hacerlo como exsecretario de Desarrollo Económico de Medellín, que además hay que recordar que fue en un momento muy complejo que fue la pandemia. Nadie está preparado para liderar una economía con 500.000 de personas desempleadas y una economía totalmente cerrada. Lideramos todo el proceso de reactivación económica y ahí que va la primera pregunta, ¿qué queremos hacer desde el Consejo de Medellín? Pues ahí creamos muchos programas de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Uno de esos es Compra Hecho en Medellín, que es apostarle a todo el talento local, a todos los emprendedores, a todas esas personas que tienen una vocación de poder crear su empresa. Y yo en eso siempre he sido muy coherente, siempre lo he apoyado. De hecho, yo solo me pongo camisetas marcas hechas en Medellín, me encanta andar en patineta y la mía es hecha en Medellín. Entonces siempre apoyar a los emprendedores locales, y eso es digamos, de los primeros propósitos de poder ser concejal de Medellín, y es apoyar a todos los emprendedores, a todos los que son talentosos, calidosos, que tienen muchos sueños, muchas ideas, y poder ser la voz que los represente en el Consejo de Medellín. Y ahí en el emprendimiento, digamos, hay muchas escalas, ¿cierto? Un apoyo a los emprendedores desde el colegio. Ahí tenemos propuestas muy importantes que ahora las podemos hablar. Uno también puede tener propuestas desde una edad media, cuando hay un egresado de una universidad o alguien trabaja en una empresa y quiere montar su emprendimiento. Y también para la edad final, o digamos adultas mayores, porque hay una brecha muy grande entre las personas mayores de 50 años para poder acceder a oportunidades de emprendimiento y de empleabilidad. Y en todo eso hay un ecosistema, que Medellín es distrito de ciencia, tecnología e innovación, tiene un gran potencial turístico, y en esa hoja de ruta para el futuro de Medellín, pues es muy importante también que haya una voz en el Consejo de Medellín que represente en general a todas esas ideas económicas que tiene la ciudad. Vamos por partes entonces. Si usted habla de un ecosistema, ¿cómo estructurar ese ecosistema de tal forma que el emprendimiento se acompañe? Usted sabe mejor que nadie de la alta mortalidad de los emprendedores, de las dificultades que tienen, sobre todo cuando empiezan esos procesos de formalización, que ya, entre comillas, la idea va haciendo en serio y ya deja de ser un hobby o una entrada extra y se convierte en una línea de producción. Ahí se complica todo. Hay que partir de la base que Medellín ya no es una ciudad, es un distrito. Y es un distrito de ciencia, tecnología e innovación. ¿Eso qué significa? Medellín en 1960 el 39% de su PIB era industrial, y hoy a lo sumo llegamos al 17% del PIB. ¿Qué significa eso? Que Medellín ha perdido industria. Claro, porque Barranquilla tiene puerto, Bogotá es capital, Cartagena es un distrito turístico, Cali está muy cerca pues a muchas zonas francas que son Jumbo, muy cerca a Buenaventura. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los atributos de competitividad que tiene Medellín? Entonces las industrias migraron hacia otras ciudades y Medellín empezó a ser una economía mucho más de servicios, especulativa, y ahí fue donde se empezó a perder mucho empleo, sobre todo empleo de calidad, empleo formal, y la apuesta es reindustrializar la ciudad. Hay que reindustrializarla. El mundo ha tenido tres revoluciones industriales. La primera, Inglaterra la aprovechó con toda la capacidad de la máquina a vapor y fue una potencia mundial. Luego Estados Unidos se aprovechó de la segunda y la tercera, en donde digamos la automatización de los procesos, la información y la tecnología. Y hoy el mundo está pasando por una cuarta revolución industrial, que es donde está el blockchain, Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data.
toda la analítica de datos. Y ahí la pregunta es, ¿qué ciudades son capaces de crear esos atributos de competitividad para reindustrializar las ciudades? Por eso Medellín se convierte en un distrito de ciencia, tecnología e innovación, porque ya no vamos a competir contra los puertos, así tengamos un excelente proyecto para hacia Urabá, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuáles son los atributos o el ecosistema que vamos a crear en la ciudad para que se reindustrialice la ciudad con la cuarta revolución industrial, que esa es la que también el alcalde Daniel, digamos, desarrollamos como Medellín Valle del Software? Y ahí en ese ecosistema hay que hacer varias cosas. Primero, darle capacidad a los jóvenes con computadores. Segundo, financiación de muchos proyectos. Tercero, que las empresas de base tecnológica se muevan para Medellín y tengan unos beneficios tributarios. Y cuarto, las grandes, digamos, los grandes desarrolladores de software ya no buscan las empresas, sino que las empresas buscan a las personas. Me explico, hace 20 años había un cerebro que se fugaba y se iba para Tokio, para Houston, para trabajar allá, porque allá están las empresas. Ya son, digamos, en una revolución también de libertades. La gente desarrolla software desde cualquier lugar del mundo y buscan ciudades intermedias donde sean más cómodas. Y las empresas migran. Medellín se convirtió en un destino perfecto para los nómadas digitales. Y han llegado muchas personas y eso hace que muchas empresas se muevan y también generar, pues, ahí un buen ecosistema. Y ahí es muy importante la relación que se puede hacer con la academia, la empresa y la institucionalidad. Ahí cómo recomponer esa confianza, ese círculo que permita, por ejemplo, generar pertinencia educativa. Bueno, tú que hablas de pertinencia educativa, nosotros desde el Consejo de Medellín tenemos dos propuestas muy claras alrededor de la educación para generar desarrollo económico y para estimular o a crear nuevos emprendedores con base en que Medellín crear ese ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Lo primero, nosotros vamos a proponer a través de la política pública de educación de la ciudad y vamos a presentar un acuerdo municipal para que haya unas cátedras obligatorias para los jóvenes de noveno, décimo y 11 en dos temas específicos. La primera de emprendimiento y la segunda de inteligencia y educación financiera. Nosotros nunca fuimos educados para tener unas buenas habilidades financieras. Es probable que uno le entregue 1 millón de pesos a un joven de 11 y al otro día deba 500.000. Pero si te entregué ayer 1 millón de pesos, no, es que me compré un celular de 1,5 millones, pues simplemente comprate uno de 600 y metes 400 en un CDT. ¿Y qué es un CDT? Bueno, una natillera. ¿Y eso cómo funciona? Nunca hemos sido formados para tener buenas habilidades financieras. Y eso muchas veces no permite que en el momento de emprender o incluso en el ecosistema del hogar, pues tengamos buenos hábitos. Y lo segundo, que desde noveno empecemos a formar a las personas para emprender, desde el ser. Emprender no necesariamente es crear una empresa. Uno emprende cuando decide ser director de algún lugar. Uno emprende si uno decide ser papá. Uno emprende incluso si uno decide estudiar una segunda lengua, viajar por el mundo. Pero eso va en una formación desde el ser. Si uno forma a las personas desde el ser y logramos tener habilidades financieras, estamos entregando, digamos, una persona que en ese ecosistema que estamos hablando va a generar mucha más competitividad. Lo que tú dices, confianza. Y lo segundo, Medellín es un distrito, ya le hemos hablado, es una ciudad que está conectada con el mundo. Por aquí pasan más de 1,5 millones de turistas internacionales, más los nacionales, una ciudad internacionalizada y conectada con el mundo. Y nosotros tenemos que liderar un plan. Y yo quiero proponerlo desde el Consejo de Medellín y liderarlo para que al 2030 los colegios públicos de Medellín sean bilingües. Ya Barranquilla inició con ese plan y Medellín, ahí vamos un paso atrás, pero hay que avanzar hacia eso. ¿Ustedes se imaginan qué pasa con un joven de la Honda, de la Avanzada, de Carpinelo, del Picacho, de Laureles, de cualquier lugar de Medellín, de un colegio público, que sea formado en el ser, que tenga buenas habilidades financieras y que segundo salga hablando inglés? Potencializamos el talento de la ciudad, hacemos que Medellín llegue a otro nivel y eso tiene que ver con emprendimiento, con ecosistemas. Una persona que sepa hablar inglés y haga un curso corto en tirar código, jamás, por lo menos en esta cuarta revolución industrial, va a aguantar hambre. Tiene acceso a oportunidades de empleo en el lugar del mundo que quiera, pagado con dólares, con euros y muy bien remunerado. ¿Dónde queda la financiación pública? Es decir, el Banco de las Oportunidades recibió una reingeniería y hay unas oportunidades, valga la redundancia, importantes ahí. ¿Eso hay que continuarlo, seguir apoyando la financiación? Digamos que el mercado tiene unos vacíos, ¿cierto? Y el Estado tiene que llegar de pronto a llenar esos vacíos.
Eso es uno de los papeles que ha jugado Ruta N también en todo el proceso del ecosistema de emprendimiento de la ciudad. ¿Qué pasa? Que la financiación de proyectos no necesariamente es una barrera para muchas startups. Si usted tiene un buen modelo de startups, usted encuentra muchos fondos de financiación. Hoy, de hecho, el problema no es de financiación, hoy el problema es que no hay realmente los proyectos atractivos para que puedan, digamos, estos ángeles inversionistas o los grandes fondos invertir en esos. Estamos hablando de las startups. Lo otro es que hay muchas personas que de economía tradicional quieren emprender, ¿cierto? Que es donde están los pequeños emprendedores que hay que irlos apoyando. Y hay varias etapas, la iniciación, la de consolidación, la internacionalización, es como la etapa de emprendimiento que existe en Medellín. Y ahí el Banco de las Oportunidades, que es el Banco Distrital de Medellín, cumple un papel fundamental. ¿Qué sí tienen que hacer? Ampliar la capacidad de crédito, sobre todo en procesos donde se puedan hacer, digamos, poner metas y por cada meta que va cumpliendo, pues desembolsar un poco más de recursos. Que no sea un crédito de libre consumo, donde el emprendedor se lo consuma y luego queda debiendo el crédito, sino que vaya acompañado, valga la redundancia, de un acompañamiento, ¿cierto? Y que el emprendedor tenga posibilidad de acceder a muchas ferias, de que el emprendedor pueda tener incluso la capacidad y crear un modelo entre la institucionalidad para que pueda ser uno de los proveedores del sector público. El sector público sin duda es uno de los mayores contratistas que puede tener cualquier empresa. Y si uno financia a esos pequeños emprendedores y le prestan servicios también a los mismos entes gubernamentales, pues ahí se va a crear también grandes oportunidades. ¿Qué pasa con aquellos que no están en esa cuarta revolución industrial, que de pronto están todavía en la segunda o en la primera, tal vez, y que no tienen en estos momentos las capacidades de hacer parte de esa cuarta ola? ¿Y cómo llevarlo? Además, porque Medellín tiene un nivel de informalidad alto, ¿cómo llevarlo? O definitivamente se tienen ellos que transformar. ¿Qué hacer ahí? No necesariamente se tienen que transformar, porque lo que hay que generar es riqueza en la ciudad. Y si hay riqueza en la ciudad, hay ingresos, pues por supuesto, digamos que esa economía va a irradiar en todos los sectores que existen, en los formales, en los informales, en el sector real, en el sector especulativo, en la cuarta revolución industrial, pero quien vende también, por ejemplo, voy a decirlo, el del trapito de un señor que está fuera de un bar. ¿Por qué el turismo también es tan importante para la ciudad? ¿Por qué crear ese ecosistema también alrededor de la cuarta revolución industrial como etiqueta también de promoción de Medellín en el mundo? Porque hay una derrama económica que llega a todos los sectores. Cuando llega un turista a la ciudad nacional promedio puede invertir en $250 diarios. Un turista internacional puede en promedio consumir casi $400 diarios. ¿A quién le llegan? Al hotel. Le llegan al señor del taxi. Le llega incluso al que vende chicles afuera de un bar. Le llega al señor del trapito, le llega al chef, le llega al barman, le llega al dueño de la agencia. O sea, irradia mucho la economía. Entonces, no es que hay que apostarle a que solo sean emprendimientos de la cuarta revolución industrial. No, lo que hay que apostar es a un ecosistema de riqueza. Y si hay emprendimiento, hay empleo. Eso no es un tema ni de ricos ni de pobres, sino de empleados y desempleados. Y por eso hay que crear las oportunidades para poder crear los atributos de generar mucha más riqueza. Y si hay riqueza, pues se va a irradiar pues en toda la ciudad. De hecho, Medellín, antes de pandemia, tiene un desempleo del 13%. Por causa de la pandemia llegó casi al 29% y hoy está en el 8.3%. O sea, hay más empleo, hoy hay más riqueza en la ciudad, económicamente hablando, en el ingreso de las personas. Pero ¿qué ha pasado? Que es parte también de lo que hay que liderar y hace parte del ecosistema que hay que crear para la ciudad, que es que el costo de vida ha aumentado mucho. ¿Por qué? Porque vienen a competir los pesos con los dólares y con los euros. Y adicional a eso, porque por año hay una demanda de 20.000 viviendas nuevas, solo el ecosistema, digamos, es capaz de entregar 7.000, hay un déficit de 13.000 viviendas por año, multiplique por 12, que es lo que tiene nuestro plan de ordenamiento territorial. Bueno, en realidad vamos en 9, faltan 3 para poderlo actualizar, entonces el costo de vida es muy alto. O sea, se ha generado mucha riqueza, pero entonces ahí viene el otro punto, y es no solo hay que generar crecimiento económico, sino desarrollo económico. Y por eso hablamos de crecimiento económico, por generar empleo, oportunidades e ingresos, pero el desarrollo económico va muy ligado a la educación que estamos hablando y crear, como empezamos ahorita, un ecosistema muy importante para poder tener ese equilibrio entre las dos.
A eso iba porque usted además conoce también el ecosistema constructor de la ciudad y es conocedor de ese aspecto. ¿Cómo resolver ese déficit de vivienda que tenemos, que venimos arrastrando desde hace muchos años, pero que hoy con esa nueva demanda internacional, no solo de los que llegan, de otros que están afuera invirtiendo acá, pareciera que se estuviera agravando? ¿Cómo dinamizar eso? Vea, el POT, hay que hablar del POT, ¿cierto? El Plan de Ordenamiento Territorial. El POT de Medellín es maravilloso, es espectacular y ha ganado muchos premios internacionales y funciona perfectamente para Londres, para Madrid, para París, pero no está tropicalizado para las necesidades de Medellín, ¿cierto? Uno tiene que crear un POT con la realidad del territorio, no con una realidad internacional. Y ahí, para analizar algunos puntos, hay que definir, primero, Medellín no creció en el río centro, que fue lo que se planeó en el Plan de Ordenamiento Territorial. En 12 años solo se han hecho 4 planes parciales alrededor del centro: Ciudad del Río, Metropolitan, Urbanity y Naranjal. Y de esos, Naranjal, digamos, está ahí con boleta roja, ¿cierto? Y los otros 2 apenas empezaron a desarrollar, que son Metropolitan y Urbanity, que son el que está al lado de Argos y el que está al lado de San Diego. Son los únicos planes parciales del río centro, que fue lo que dijo el POT, el último POT, que se iba a densificar la ciudad, ¿cierto? Pero la ciudad se densificó hacia San Antonio de Prado. ¿Cuál es el resultado? Un colapso en la movilidad, en los servicios públicos. Los acueductos veredales de San Antonio de Prado están colapsados, están perdiendo su capacidad instalada. ¿Dónde se desarrolló la ciudad? Hacia Pajarito. Lo mismo que pasa en San Antonio de Prado pasa en Pajarito. En Rodeo Alto, digamos, la ciudad tuvo capacidad de generar mejores infraestructuras urbanas para la movilidad de las personas. Y lo otro en la parte alta de Calasanz. De resto, la ciudad creció informalmente. Y creció informalmente, cada vez hay más barrios de origen no planificado en zonas de alto riesgo. Entonces, hoy el POT tiene un resultado y no fue positivo. Hay que llegar a modificar 2 cosas importantes. La primera, que las unidades de actuación que tiene cada uno de los POT en los planes parciales hay que modificarlas para que no obligue que el desarrollador pueda, para hacer una unidad de actuación, digamos, ser dueños, como para hablarlo, digamos, más coloquialmente, uno tiene una manzana. Entonces, si usted no es el dueño de la manzana, usted no puede desarrollar ningún proyecto, no puede hacer pequeñas unidades de actuación. Y lo segundo, pues como estamos hablando de competitividad, las obligaciones de Medellín, las obligaciones urbanísticas de Medellín, son las obligaciones urbanísticas más costosas que hay en todo Colombia. Valemos como 2.5 veces más que, por ejemplo, las de Barranquilla. Entonces eso desestimula a que los constructores desarrollen también vivienda acá porque somos mucho más costosos. Para desarrollar un proyecto de vivienda en Medellín hay 88 pasos entre las curadurías, planeación y catastro. Y eso podría simplificarse en 33 pasos. Yo no lo digo, lo dice Camacol, están los estudios. Hay que hacer la vida mucho más fácil a los desarrolladores para que vengan a invertir en Medellín. Usted en Medellín no tiene que vender vivienda, aquí en Medellín la compra, no hay un déficit muy alto. Pero como Estado hay que crear, digamos, tenemos que crear las capacidades para estimular, para generar esa riqueza. Pero hoy ni el POT ni los procesos internos que hay en la administración lo permiten. Alejandro Arias, conocedor del ecosistema económico de la ciudad, también del ecosistema constructivo. Lo dejo unos instantes para que hable usted ahí con el ciudadano que este domingo tendrá que tomar la decisión de renovar el Consejo de Medellín. Bueno, yo soy Alejandro Arias, estoy casado hace 10 años, tengo 2 hijos, Joaquín que tiene 9, María Paz que tiene 7. Soy un apasionado, un enamorado de esta ciudad. Te invito a que votes el 29 de octubre, es muy importante votar. Lee las propuestas y si te gusta votar y tomaste la decisión de votar y no tienes candidato al consejo, dame la oportunidad de ser tu concejal de Medellín. Estoy por el Partido Verde con el número 17, el Partido Verde que representa renovación, esperanza, y el 17 que significa innovación y emprendimiento. El número 17 del Partido Verde. Espero que en estos últimos 17 segundos te haya convencido para votar por el 17 del Partido Verde. Muchas gracias, Alejandro Arias, por estar aquí. Dios lo bendiga. Un abrazo, pues. Y a ustedes también. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Nos reencontramos en cualquier otro momento para seguir analizando hacia dónde van las noticias, aquí en La Dirección. Hasta pronto.